Acaba de publicarse un nuevo artículo de investigación que muestra cómo los modelos de lenguaje a gran escala pueden pensar internamente antes de generar una sola palabra. Seguramente ya hayas oído hablar del Chain of Thought y del cálculo en tiempo de prueba, pero estos nuevos modelos van un paso más allá. El proceso de pensamiento ocurre dentro del propio modelo, y en este caso no es un monólogo interno que se pueda leer fácilmente. Con este nuevo enfoque el razonamiento sucede en un espacio latente, es decir, dentro del modelo, antes de que se genere cualquier token. Esto supone una diferencia fundamental respecto a Chain of Thought y abre la puerta a resolver problemas que no pueden describirse solo con palabras. Antes de profundizar en el estudio, quiero mostrarte lo que ha dicho Yan LeCun, jefe científico de IA en Meta, sobre las limitaciones de los modelos de lenguaje a gran escala. LeCun es una de las mentes más brillantes en el campo de la inteligencia artificial y también una de las voces más críticas con la idea de que estos modelos pueden razonar y planificar como lo hace un ser humano. Según él, la incapacidad de los modelos actuales para ir más allá del lenguaje es una de sus principales limitaciones. Aquí tienes un fragmento de una entrevista en el podcast de Lex Fridman donde explica exactamente este punto. If you have a model of this type, you can use it for planning. So now you can do what LLMs cannot do, which is planning what you're going to do so as to arrive at a particular outcome or satisfy a particular objective, right? So you can have a number of objectives, right? If I can predict that if I have an object like this, right, and I open my hand, it's going to fall, right? And if I push it with a particular force on the table, it's going to move. If I push the table itself, it's probably not going to move with the same force. So we have this internal model of the world in our mind, which allows us to plan sequences of actions to arrive at a particular goal. Básicamente lo que está diciendo es que para tener modelos capaces de razonar de verdad y comprender el mundo que nos rodea, necesitamos algo más que lo que el lenguaje puede describir. Por supuesto, él tiene sus propias ideas sobre cómo lograrlo, pero ese no es el tema de este vídeo. Su argumento es que los modelos de lenguaje por sí solos no son suficientes para alcanzar un razonamiento y una planificación auténticos. Hay que tener en cuenta que esta entrevista se grabó antes de que el fenómeno de los modelos de pensamiento se hiciera popular. Es muy probable que ya estuviera al tanto de conceptos como Thinking Models, Test Time Compute y Chain of Thought, y aún así sigue creyendo que no es suficiente. En lo personal, cuando observo el proceso de Chain of Thought, cuando veo los pasos de razonamiento que sigue un modelo antes de dar su respuesta final, me resulta bastante convincente, pero él no lo ve así. Déjame mostrarte un fragmento donde explica esto. The original Turing test with flying colors. Where we're fooled by their fluency, right? We just assume that if a system is fluent in manipulating language, then it has all the characteristics of human intelligence, but that impression is false. Lo dice claramente, estamos siendo engañados por el hecho de que estos modelos son increíblemente buenos manejando el lenguaje y diciéndonos lo que queremos escuchar, pero eso por sí solo no es suficiente para alcanzar un razonamiento y una lógica auténticos. Aún así, sigo volviendo a la idea de poder leer realmente el Chain of Thought y ver los patrones de razonamiento. Es cierto que, en última instancia, Chain of Thought sigue siendo solo manipulación del lenguaje, así que, quién sabe. Voy a mostrarte otro fragmento de la entrevista y después entraremos en detalle en el artículo. So there's ample evidence that we're not going to be able to learn good representations of the real world using generative model. So I'm telling people, everybody's talking about generative AI. If you're really interested in human-level AI, abandon the idea of generative AI. Okay. Ahí lo dijo. Ha descartado por completo la idea de la IA generativa, lo cual resulta bastante sorprendente dado el enorme avance que hemos visto recientemente. Su postura es minoritaria, ya que prácticamente todas las grandes compañías de inteligencia artificial creen que podremos alcanzar la AGI e incluso la ASI utilizando solo modelos de lenguaje. Según esta visión, Chain of Thought y el Test Time Compute serían los últimos elementos necesarios para lograr un razonamiento y una lógica verdaderos, así como representaciones precisas del mundo real. Pero, una vez más, él no está de acuerdo. Dicho esto, quiero enseñarte este estudio porque podría abordar justamente la carencia de Yan LeCun menciona en los modelos de lenguaje a gran escala. Buenas, estoy regalando esta masterclass sobre cómo ganar dinero con Midjourney a todos los usuarios gratis de mi newsletter, La Señal. Tendrás el link en la descripción. El artículo se titula Scaling Up Test Time Compute with Latent Reasoning, a Recurrent Depth Approach. En él, los autores han descubierto que es posible hacer que un modelo piense en el espacio latente.
es decir, dentro del propio modelo antes de generar cualquier palabra. Este enfoque podría ser la pieza clave que Yann LeCun considera esencial para desarrollar un modelo con capacidad de razonamiento y planificación. Este tipo de arquitectura permite al modelo razonar internamente y escalar ese proceso de pensamiento. Ahora voy a explicarte en detalle cómo funciona y qué han descubierto. En el resumen del estudio se describe esta nueva arquitectura de modelo de lenguaje capaz de escalar la computación en tiempo de prueba mediante un proceso de razonamiento implícito en el espacio latente. El modelo funciona iterando un bloque recurrente, lo que le permite desplegarse hasta una profundidad arbitraria durante la fase de prueba. En otras palabras, tiene un bloque oculto dentro del modelo que puede pensar indefinidamente y profundizar hasta encontrar la respuesta final. Todo esto ocurre en tiempo de prueba, lo que es un cambio fundamental respecto a los modelos de razonamiento convencionales, que escalan su capacidad computacional generando más tokens. Para entenderlo mejor hay que recordar que los modelos de pensamiento actuales utilizan Chain of Thought en tiempo de prueba. En esencia, esto significa que generan tokens adicionales, corrigen sus respuestas sobre la marcha y reflexionan sobre lo que han generado, lo que da lugar a una cantidad de tokens significativamente mayor en comparación con los modelos tradicionales que no siguen este enfoque. Este nuevo método presenta varias ventajas clave. No requiere datos de entrenamiento especializados, luego explicaré qué implica esto. No necesita ventanas de contexto enormes como los modelos de Chain of Thought actuales. Y, lo más importante, puede captar formas de razonamiento que no se pueden representar fácilmente con palabras. Esto conecta directamente con el principal argumento de Yann LeCun contra los modelos de lenguaje a gran escala, que el mundo real no puede representarse por completo solo con palabras. Quizás esta sea la solución. Para demostrarlo, los investigadores han creado un modelo de prueba con 3.500 millones de parámetros que aplica algunas de estas técnicas en acción. Antes de entrar en detalle sobre su funcionamiento, demos un paso atrás y hablemos de cómo funciona el pensamiento humano. Gran parte de nuestro proceso de razonamiento ocurre a través de patrones de activación neuronal recurrentes en el cerebro, antes de que pronunciemos la primera palabra de una respuesta. Si lo comparamos con los modelos actuales de Chain of Thought, vemos que estos generan su razonamiento a medida que producen tokens, es decir, piensan en voz alta. Incluso cuando el modelo intenta reflexionar, sigue dependiendo del lenguaje como su principal vía de pensamiento. Sin embargo, no siempre pensamos de esa manera. Muchas veces procesamos información sin necesidad de verbalizarla, ni siquiera internamente. Podemos conceptualizar ideas, imaginar situaciones y analizar problemas sin recurrir al lenguaje en ningún momento. Esto me recuerda a las personas que no tienen monólogo interno. ¿Cómo piensan? Lo hacen, pero sin usar palabras. El artículo menciona que en los últimos años los investigadores han buscado formas de mejorar la capacidad de razonamiento de los modelos, ampliando la computación en tiempo de prueba. Estos son los llamados Thinking Models, como DeepSeek, R101 y otros. El enfoque más común hasta ahora ha sido el entrenamiento posterior con ejemplos extensos de Chain of Thought, lo que permite que el modelo aprenda a virtualizar cálculos inmediatos dentro de su ventana de contexto y así externalizar su proceso de pensamiento. En otras palabras, para que un modelo aprenda a pensar, necesita muchos ejemplos de cómo hacerlo. Sin embargo, hay algo que me genera dudas. Recientemente, un estudiante de doctorado en Berkeley logró inducir un comportamiento de pensamiento en un modelo con apenas $30, sin necesidad de proporcionarle una gran cantidad de ejemplos de razonamiento. En su lugar, utilizó aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables, un enfoque que no depende de ejemplos explícitos de pensamiento. Puede que este artículo se haya escrito antes de ese experimento. De cualquier forma, el estudio plantea una limitación clara: obligar a que todo el proceso de razonamiento interno se reduzca a un único token verbalizado resulta ineficiente. Es razonable pensar que los modelos podrían ser más competentes si fueran capaces de razonar en su espacio latente continuo, sin depender del lenguaje para estructurar sus pensamientos antes de generar una respuesta. Y esta idea no es completamente nueva. Esta idea es fundamental en el aprendizaje automático y ha sido redescubierta en cada década, ya sea en forma de redes neuronales recurrentes, modelos de difusión o transformers universales y en bucle. No es algo nuevo, pero los autores del estudio señalan que con cada nueva generación de IA se vuelve a explorar y desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre en tiempo de prueba? El modelo puede mejorar su rendimiento aplicando un razonamiento recurrente en el espacio latente. Esto significa que puede repensar un problema múltiples veces internamente antes de generar una respuesta, sin necesidad de producir tokens. Gracias a este enfoque, puede competir con otros modelos de código abierto que dependen de una mayor cantidad de parámetros y datos de entrenamiento, lo que lo hace más eficiente. Veamos algunas de las ventajas de esta técnica. Las capas recurrentes permiten que un modelo basado en transformers realice más cálculos antes de generar un token. En otras palabras, el modelo puede razonar de forma más profunda antes de emitir una respuesta. El razonamiento latente no requiere datos de entrenamiento personalizados. Tradicionalmente, para que un modelo aprenda a razonar, se le alimenta con grandes volúmenes de ejemplos de pensamientos estructurados.
Sin embargo, ya hemos visto que técnicas como el aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables pueden inducir a un comportamiento de razonamiento sin necesidad de un entrenamiento explícito. Aunque aún no sabemos si esto se puede escalar, existen múltiples casos que respaldan su viabilidad. Los modelos de razonamiento latente requieren menos memoria para el entrenamiento e inferencia que los modelos basados en Chain of Thought. Esto podría hacer que sean más accesibles y eficientes en términos de recursos computacionales. Esto se debe a que los modelos tradicionales de Chain of Thought generan una gran cantidad de tokens, lo que requiere ventanas de contexto enormes y, en consecuencia, un alto costo computacional. En cambio, las redes de profundidad recurrente realizan más operaciones por parámetro que los transformers estándar, lo que reduce significativamente el costo de comunicación entre aceleradores, es decir, entre GPUs. Básicamente esto significa que pueden aprovechar mejor una sola GPU en lugar de necesitar múltiples GPUs conectadas. Otro punto clave es que al diseñar una arquitectura más centrada en el cálculo y con un menor número de parámetros, se busca fomentar modelos que resuelvan problemas mediante razonamiento, desarrollando estrategias meta, lógica y abstracción, en lugar de limitarse a memorizar información. Este es un aspecto fundamental, ya que los modelos de lenguaje actuales dependen en gran medida de la memorización y su capacidad para generalizar, más allá de sus datos de entrenamiento, sigue siendo un tema de debate. Muchas veces argumentan que estos modelos no pueden realmente generalizar, lo que los aleja de una verdadera inteligencia artificial general, AGI. Sin embargo, esta nueva técnica podría cambiar ese paradigma. Veamos cómo funciona en la práctica. Durante el tiempo de prueba el modelo recibe una entrada, por ejemplo, hola. A continuación entra en el bloque recurrente, que es la etapa iterativa donde el modelo puede reflexionar una y otra vez sobre cuál debería ser el siguiente paso. Este proceso puede prolongarse indefinidamente hasta que finalmente se genera la salida, en este caso mundo, formando hola mundo. Las secciones verdes representan la fase de razonamiento del modelo, que ocurre antes de generar un solo token de salida. Exacto, lo que demuestra esta investigación es que cuanto más tiempo piensa el modelo en el espacio latente antes de generar un token, mejor es su rendimiento en distintas tareas. Los gráficos muestran que a medida que aumenta la cantidad de iteraciones internas antes de emitir una respuesta, el modelo mejora en benchmarks como GLASWAG, GSM8K y Human Eval. Además, se confirma la regla de que cuantos más tokens de entrenamiento recibe el modelo, mejor se desempeña, lo que sigue las leyes de escalado tradicionales de los transformers. Otro punto clave es que el modelo puede ajustar la cantidad de cómputo utilizado en función de la complejidad de la tarea. En problemas simples como matemáticas de secundaria, necesita pocos pasos. En temas más abstractos como filosofía o dilemas morales, requiere más iteraciones para alcanzar una buena respuesta. Esto es similar a cómo razona un humano. Cuanto más difícil es un problema, más tiempo tomamos para pensar en él. Pero lo más interesante es que este enfoque no reemplaza el Chain of Thought, sino que lo complementa. Un modelo podría primero razonar en el espacio latente sin generar tokens, y cuando finalmente empieza a generar texto, seguir iterando sobre esas respuestas usando Chain of Thought. Esto es similar al proceso humano de resolver problemas. Primero reflexionamos internamente, luego anotamos ideas, revisamos lo escrito y ajustamos nuestra solución. Este avance podría ser un paso clave hacia modelos con razonamiento más sofisticado y adaptable, acercándolos aún más a una inteligencia artificial que realmente piensa.